Amigos, y sigue generando muchos comentarios el proyecto de ley que busca eliminar por unos 6 meses los aranceles aduanales para la importación de 67 subpartidas que acaparan bienes altamente consumidos en la canasta familiar básica de nuestro país, y esto con fines de paliar la crisis provocada por el contexto internacional. Vamos a hablar de este tema con un economista y lo hacemos con el señor Juan Manuel Luna Valiente. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, es un placer compartir con todos ustedes, Miralba, Roberto, y a todos los otros amigos que nos escuchan y ven también a través de nuestras redes. ¿Qué le parece esta propuesta del gobierno, que ha tenido ciertas opiniones también encontradas en el Congreso y del empresariado? Bueno, si bien es cierto que estamos en un momento en donde la inflación se sigue manifestando y estaríamos casi en una estanflación, o sea, una inflación con una baja del coeficiente de crecimiento de la economía, es un momento sumamente delicado. Pero la intención del Estado es básicamente tratar de aliviar a los consumidores dominicanos de una inflación casi importada, pretendiendo vía la liberalización de aranceles de una serie de productos que desde mi punto de vista es sumamente peligroso para el aparato productivo de la República Dominicana. Nosotros hemos tenido un gran avance a nivel de crear fuertes sectores, fuertes clústeres de producción a nivel nacional en todos los sectores que tienen que ver con lo que es la seguridad alimentaria de la República Dominicana. El abrir las puertas a temas de aranceles en momentos en donde precisamente la inflación es importada sería más peligroso, porque entrarían nuevos actores que no tienen la capacidad ni la experiencia en los sectores productivos, solamente tienen la capacidad en la forma de hacer negocios rápidos. Entonces, ahí está el gran problema de una liberalización que podría beneficiar a nuevos actores que no son productores de la República Dominicana, que son meramente comerciantes que tienen una capacidad de almacenamiento X y que pueden conseguir naves para almacenar productos, pero que iría en detrimento directo de la producción nacional y de los productores nacionales, y sobre todo de productores nacionales que tienen años aguantando muchas fases negativas, que tienen financiamientos en la banca comercial, que podrían quebrar dentro de este proceso y que al final se quedarían con financiamientos y sin estructuras de producción. Esta es una situación sumamente delicada y una decisión que hay que ver en qué forma. Si yo lo hubiese pensado, hubiese seleccionado productos en los cuales la República Dominicana tuviera una ineficiencia de producción, estuviera desestablecida, o sea, no tuviera abastecimiento propio para poder enfrentar las demandas de la población, pero tener cuidado de abrir en un momento en donde esos nuevos actores que no pagan tesorería, no hay seguridad de que cumplan con todos los impuestos que hay que pagar, que tendrían estructuras quizás muy ligadas a esferas de poder con beneficios de importación, en un proceso actual donde ya se han dado situaciones de importaciones masivas de productos, sobre todo con crisis que hemos tenido muy recientemente, sobre todo con el tema del pollo. Entonces, le estamos abriendo la posibilidad a la población a que tenga acceso a más productos más baratos, o le estamos abriendo las puertas a que muchos agiotistas entren en el negocio y de hecho perjudiquen al Estado dominicano, porque con liberalización de aranceles entonces los impuestos también bajarían. Entonces son medidas sumamente peligrosas tomarlas en este momento. O sea, no es tan sencillo. El gobierno sí puede crear planes de compras masivas de productos que sean requeridos y que no estén dentro de la oferta, que complemente la demanda y el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, le tengo mucho miedo a esas estructuras oportunistas y coyunturales que van a crear evidentemente muchos problemas en el sector productivo nacional, y sobre todo aquellos que ya están establecidos, porque crea una competencia desleal en un momento, aunque sea por 6 meses, es una competencia desleal y va a atentar contra el sector productivo nacional. El mismo sector productivo nacional a través del CONEP se ha manifestado. O sea, vamos a perder competitividad en productos en los cuales hemos ganado mercados, inclusive internacionales, para beneficiar que entre una cantidad de productos para venderlo más barato. Yo tampoco estoy seguro que se vaya a vender más barato.
normalmente nunca pasa así. Entonces esos productos pueden llegar, pagan menos aranceles, pero se van a mantener a precio de mercado y al final van a ganar más, pero van a desplazar automáticamente a muchos productores nacionales. A mí me llama la atención que usted mencionó al principio la palabra consumidor y ya luego solamente hablamos de productores. Efectivamente, el gobierno está visualizando un grave problema de precios en la adquisición de ese tipo de productos. ¿Qué hacemos con el consumidor? Porque está bien, al final tenemos que proteger a los productores, pero el consumidor necesita recibir en algún momento un alivio a la carga de la inflación, que el gobierno sabe que impacta directamente en los bolsillos de muchísimos dominicanos. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Eso por un lado. Y por el otro lado le pregunto, ¿es la producción dominicana 100% autosuficiente en los 67 renglones? Bueno, nosotros ¿Nunca se han importado? Nosotros hemos tenido una seguridad alimentaria básicamente por encima del 85% en los últimos 4 o 5 años en la República Dominicana, que fue una de las garantías que le permitió a la República Dominicana tener productos y bienes y servicios en los supermercados durante el 2020 en la pandemia, en la peor etapa, y nunca hubo que ir a ningún sitio a buscar productos porque siempre había en los colmados. Entonces, por ese lado, tenemos esa parte cubierta y hemos creado una estructura productiva en el área agro y pecuaria que es sumamente importante y que nos ha dado la capacidad inclusive de ya ser un país exportador en otra serie de productos. Entonces, con el tema de la inflación, todos los países del mundo estamos en el mismo tema. O sea, el tema de la inflación vía el incremento de los combustibles. En los Estados Unidos el combustible se vende entre 6 y 7 dólares el galón. En Europa también. En todos los países están sufriendo la misma situación. Una de las situaciones más peligrosas con relación a la liberalizar aranceles para que entren una serie de productos es que eso va a producir también una demanda en divisas automáticamente y se puede disparar la tasa de cambio. Y si la tasa de cambio se dispara, el efecto va a ser más negativo porque entonces va a venir más inflación que se ha protegido más por el hecho de que no ha subido la tasa de cambio. Fíjate que si la inflación es importada, si hubiésemos visto el efecto o el impacto en las crisis anteriores de República Dominicana, 2003-2004, con una inflación por encima de un 68%, un incremento de la tasa de cambio, ahí sí fuera altamente peligroso. Y ahí está también el peligro. La clave está en que el gobierno pueda garantizar planes de asistencia social a aquellas partes de la población, sobre todo las clases más necesitadas y pobres, que son las que reciben el mayor impacto de la inflación, para que puedan tener garantía de tener productos a las manos que les llegue. El gobierno ha implementado una serie de planes y proyectos, pero deberían ser más. No es solamente absorber el incremento de los precios de los combustibles, que por ende, cuando se frizó el precio el 4 de marzo, el precio se había frizado con un West Texas a 116. Hoy está en un promedio de 104, 107, producto del tema de la guerra, pero bajó. Pero el gobierno dice, estamos invirtiendo 1,000 millones semanales para mantener el precio. Pero si hacemos el cálculo correcto, si nos fuéramos al 4 de marzo, entonces el gobierno lo que está realmente es dejando de pagar más y se mantiene en un punto de equilibrio que los beneficia. Si el gobierno en este momento está teniendo ahorros, debe de desviar esos ahorros a planes sociales de incentivo para la asistencia en alimentos hacia aquellas clases más necesitadas. El tema de la inflación es un tema que nos va a arropar durante todo el año. La República Dominicana evidentemente recibe un mayor impacto por el tema de que hay una clase media que ha perdido gran parte de su clase media y se ha retirado a un nivel de pobreza, y el nivel de pobreza se ha retirado a extrema pobreza. O sea, no hemos devuelto en el tiempo. Pero con esto hay elementos que evidentemente tienen que tener respuesta, pero lo único que le da respuesta a una solución de inflación es un incremento en el nivel de productividad de la mano de obra de la República Dominicana y que los sueldos y salarios puedan automáticamente reajustarse a los niveles de inflación y no perder poder de compra y poder adquisitivo, que eso es lo que está pasando en este momento. O sea, la inflación absorbe más y golpea más porque el poder adquisitivo se pierde y no tenemos la estabilidad no solamente de precios, sino que no tenemos la estabilidad de salario. Y por ende, cuando tú le añades a eso que hay una parte también
de que ha sido desempleada producto de la pandemia y que no ha vuelto a ser empleado en otro sector, entonces hay sectores automáticamente que tienen un impacto mayor con el tema de la inflación. Ya. Quería hacer una precisión importante. Yo creo que el gobierno, si está con el tema de la ley de los aranceles, yo creo que tenemos que tener preocupación por algo muy importante que está próximo a pasar y que podría aprovecharse dentro de este momento coyuntural para que entren unos actores que no nos van a beneficiar en lo absoluto. Y me refiero al tema de la rectificación con relación a el arroz, que ya se aproxima de que el arroz va a ser liberado mediante el acuerdo de las contingencias del proyecto de rectificación de lo que fue la OMC. Y yo no he visto que estamos accionando para renegociar, que mantengamos una posición ventajosa que beneficie a 300,000 familias, a 30,000 productores y a un sector que produce casi 100,000 millones de pesos al año. Entonces, hablamos de aranceles y de liberalización, pero ustedes se imaginan la República Dominicana sin productores de arroz. Imposible, imposible. Realmente sería un golpe duro, doble, entre liberar o dar arancel cero a la importación de arroz, con gente que quizá lo que se dedique sea a jugar en internet, sean gamers, para que estemos claros, no, sí. No doblen el lomo en nada, para allá, para donde están los campos de arroz. Ellos no saben ni qué es el arroz, el que se comen en el plato, en el almuerzo y en la cena. Entonces, doble estocada mortal con los aranceles cero para la importación y con la fecha fatídica para la importación de arroz. Recordemos que también dentro del Tratado de Libre Comercio habían quedado una serie de productos, etcétera, que se iban degradando, o sea, paulatinamente para no afectar precisamente al productor local. Pasa también con productos cárnicos, también por las regulaciones que tiene Estados Unidos, etcétera. Si al final le estamos matando al productor de arroz por los dos lados, es peor